Antes que nada, un agradecimiento a los organizadores de este curso, que creo que es justo que reconozcamos que la doctora Rizzo hizo un esfuerzo sobrehumano para poder hacer el primer curso para médicos generales, que me parece que ha sido un verdadero acierto el haberlo hecho, y al doctor Malé porque ha continuado con esto, y ojalá que quienes sigan, pues lo sigamos haciendo, porque creo que muchos de los problemas que tenemos los podríamos evitar si los médicos conocieran todo lo que sucede en un paciente con una hepatopatía crónica, el poder diagnosticarlo a tiempo y el poder tratarlo, que eso es lo que todavía tenemos dudas de que lo podamos tratar, en vista de que nuestras autoridades pues como que mucho no les interesa. Lo que decía Linda de las tranzas, yo diría que los tranzas son justamente nuestras autoridades, por lo cual pues no tenemos los tratamientos accesibles. Básicamente voy a hablar yo de los factores de riesgo y la historia natural, pero quizá lo más importante de todo sería la detección oportuna, porque muchas veces nos llegan los pacientes cuando ya tienen una cirrosis avanzada, ya tienen cáncer de hígado, y poco podemos ofrecerles ya a nuestros pacientes más que nuestro hombro para que lloren junto con nosotros, o más bien nosotros junto con los pacientes. Algunos datos históricos: actualmente ya tenemos 30 años de la descripción del virus de la hepatitis C, que antes se conocía como hepatitis no A no B, porque se desconocían las características del virus y nos empezaron a llegar pacientes que ya habían tenido hepatitis A y hepatitis B y volvían a tener un cuadro de hepatitis, y nosotros pues le llamábamos hepatitis no A no B, y sabíamos que era un agente transmisible. Pero una cosa muy importante de este virus, que es muy mañoso, muy traicionero, con una gran diversidad genética, con una respuesta inmune débil, lo que le confiere una gran barrera para el desarrollo de una vacuna. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, como por ejemplo Lina, yo y algunos de los que ya peinamos canas, probablemente ya no vamos a tener acceso a la vacuna, porque hasta el momento no tenemos una vacuna. En un futuro lo vamos a tener, ojalá, pero mientras tanto podríamos cambiar la historia, como decía la doctora Chirino, si pudiéramos tratar a todos los pacientes que tienen hepatitis C, porque los podemos curar. La Organización Mundial de la Salud dice que para el 2030 ya no vamos a tener casos de hepatitis C, porque ya todos los curamos con antivirales que tenemos, que existen en México, pero que no están accesibles debido a su alto costo. Pero bueno, vamos volviendo a la epidemiología de la hepatitis C en México. Y en general la prevalencia de anticuerpos en la población adulta varía entre 1.4, más o menos 0.8 a 1.6%, de acuerdo a la zona que estudiemos. Porque, por ejemplo, en la zona norte, en donde pues obviamente estamos frontera con Estados Unidos, aunque ahora ya con el muro probablemente ya ni el virus pase, pero bueno, como todavía no la tenemos, pues vean ustedes que esto es donde más frecuentemente tenemos el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C, por el hecho del uso de drogas endovenosas, y ya ven que nuestros políticos se dedican a al trasiego de las drogas, y por lo tanto el compartir drogas, jeringuillas, etcétera, pues eso es lo que hace que tengamos una prevalencia más alta a nivel de la zona norte. En la zona sur más o menos es del 1.5%, y en la zona centro es como del 1.1%, y en el Distrito Federal, aunque obviamente no hay una estadística confiable, pero más o menos andamos entre el 0.8% a 1%, dependiendo del grupo que estudiemos. En cuanto a los genotipos, ya se habló un poco de los genotipos. En el virus de hepatitis C es importantísimo que podamos tener la determinación de genotipos. Lo primero que tenemos que tener es la determinación de anticuerpo. Una vez teniendo la determinación de anticuerpo,
vamos a tener que hacer carga viral y genotipo para decidir la posibilidad de tratamiento en estos pacientes. El anticuerpo va a permanecer positivo toda la vida, por lo tanto, esa no es la prueba ideal, sino que esa es la prueba de tamizaje y posteriormente continuaremos con hacer una carga viral y genotipo. El más frecuente en nuestro país es el genotipo 1 y el genotipo 1B es el más prevalente en nuestro país, aunque tenemos casos de genotipo 2, algunos de genotipo 3 y otros de genotipo 4. Pero lo más común es el genotipo 1, este es un estudio publicado por el doctor Kersenovich, y en un estudio pequeño que hicimos nosotros en el hospital, pues también encontramos que la prevalencia más alta era del genotipo 1B, lo cual es bueno ahora, porque ahora es más fácil de tratar el genotipo 1B con las nuevas drogas que teóricamente algún día las tendremos en nuestros hospitales del sector salud. Y aquí tenemos los casos reportados. Y ven ustedes que esto es muy variable de acuerdo a la zona geográfica que estudiemos, pero ven ustedes que muchos de ellos no son reportados, no son informados y por lo tanto no tenemos un conocimiento muy claro de cuál es la prevalencia y creo que eso es algo que también deberían de llevarse a casa como un mensaje de que tenemos que buscarlo, porque si no lo buscamos, pues no vamos a encontrar. Entonces vean ustedes los genotipos que tenemos. Es más frecuente que tengamos genotipo 1 en estas áreas geográficas, genotipo 2, por ejemplo en Mérida, en el estado de Yucatán, que ahora las mujeres ya hicieron una, ayer se levantaron en armas, lo cual me da mucho gusto, porque hicieron cosas espantosas en Mérida, donde antes no pasaba nada, y ven ustedes que además de eso tienen genotipo 2. Y en cuanto al género, pues por ahí nos vamos entre hombres y mujeres. Aquí quizá las mujeres tengamos un poquito menos, pero en general nosotros somos más sufridas que los varones, pero aquí los varones más frecuentemente tienen la enfermedad. Y ven ustedes, en México, el total de infecciones y los países responsables del 80% de las infecciones, pues México anda por aquí. Y bueno, ven ustedes los chinos, que ahora también ya tienen su genérico, pues ya los chinos, pues ven en Egipto, esto es interesante porque pues los vacunaron para esquistosomiasis porque es una enfermedad endémica en Egipto y que produce hipertensión portal, entonces los vacunaron de hepatitis C, de esquistosomiasis y ahí les transmitieron la hepatitis C. Entonces les dijeron a los egipcios, les tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ya no va a haber esquistosomiasis, la mala es que ahora van a tener hepatitis C, pero la buena ahora es que si ustedes quieren ir a hacer un tour de salud y para conocer a la esfinge y las pirámides, además les dan el medicamento que producen en Egipto. De manera que pues pensémoslo, a lo mejor nos vale la pena hacer el tour. Ahora, ¿Qué se tiene que llevar a casa como mensaje? La infección crónica por el virus de hepatitis C es progresiva y muchas veces hacemos el diagnóstico muy tardío porque el paciente llega con nosotros cuando ya tiene un hepatocarcinoma. Cuando un paciente se infecta de virus de hepatitis C, que generalmente es asintomático, se puede curar espontáneamente en un 20% aproximadamente, pero el 80% va a evolucionar una enfermedad crónica, puede tener la presencia de fibrosis y el desarrollo de cirrosis y de carcinoma hepatocelular. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería encontrarlo cuando el paciente tiene una hepatitis aguda o cuando tiene una hepatitis crónica con poca fibrosis. Eso sería lo ideal, pero desgraciadamente a veces encontramos al paciente cuando ya tiene una infección crónica que ha dado lugar al desarrollo de carcinoma. Y algo interesante que ya mencionaba Linda es el hecho de que probablemente la fibrosis sea reversible. Ahorita en eso estamos de que sí o no, pero yo ya me estoy cambiando al grupo de que piensa que sí, porque probablemente esto suceda, pero eso el tiempo lo dirá. Y desgraciadamente vamos a necesitar biopsias para demostrarlo, y ahora ya no hacemos biopsias. Entonces ese es un problema que tenemos que discutir en alguna ocasión.
Y otra cosa muy importante, sobre todo para los médicos de primer contacto, es que el virus da muchas manifestaciones exhepáticas y que nos debe de hacer suponer o sospechar que el paciente pudiera tener hepatitis C, y qué tal que le pedimos un anticuerpo que le cuesta 200 pesos y podemos hacer el diagnóstico. Esto de la canicie, pues no lo tomen muy en cuenta porque si no muchos estaríamos infectados de hepatitis C, de muchos. Pero vean ustedes toda la cantidad de manifestaciones exhepáticas que debemos buscar para que podamos hacer el diagnóstico. Yo creo que la sospecha es lo más importante, porque si no lo pensamos o si no lo conocemos, pues no lo vamos a diagnosticar nunca. En Latinoamérica esta es la prevalencia que tenemos y aquí tenemos México, y más o menos esta es la prevalencia que tenemos en Latinoamérica. Y otra cosa interesante es que a pesar de que disminuya la hepatitis C aguda por año, por ejemplo en los Estados Unidos, en México vamos a tener muchos casos de cirrosis secundarias a virus C porque no lo diagnosticamos. Y ese es el gran problema, por esto es informado en una encuesta nacional, y vean ustedes que para 2030, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que ya no vamos a tener casos de hepatitis C, pues nosotros vamos a tener puros casos de cirrosis secundarios al virus de la hepatitis C. Los factores de riesgo, pues antes de que saliera la norma publicada en el Diario Oficial de que todas las sangres tendrían que ser estudiadas para el anticuerpo en contra del virus de la hepatitis C, que eso fue publicado en el Diario Oficial en el año 1993-94, pues la vía más común de contaminación era la transfusión de sangre o derivados de la sangre. Ahora lo es muy probablemente el uso de drogas endovenosas, y pues aunque tengamos el muro, vamos a seguir compartiendo agujas, jeringuillas en los sujetos que viven en las cárceles o en hacinamiento. Las perforaciones, esta me parece que abusó un poquillo de lo de las perforaciones, y del tatuaje, bueno, pero justamente estas son ahora las vías de contaminación más comunes. Esta es ya es una publicación un poco antigua de nuestro hospital, y aquí ven ustedes que estos fueron los años en que tuvimos más frecuentemente el hepatitis C relacionada a transfusión de sangre o derivados de la sangre. Este es un estudio multicéntrico donde participaron algunos de los que están aquí presentes, y que lo publicamos ya hace un tiempo en la revista de gastroenterología de México. Y vean ustedes que pues habíamos logrado tener 529 casos en aquel momento, y ahora yo les diría que tenemos más de 2,000, 3,000 o 4,000 casos, y ahí están esperando a ver qué pasa, a ver si nuestras autoridades pues les conceden el tratamiento. Y ven ustedes que después de los años de transfusión al diagnóstico, en el estudio que les comento, pasaron 23 años, y a los 26 años el paciente ya tenía cirrosis. Y a veces el paciente nos dice, pues es que a mí me cambiaron la sangre cuando yo era chiquito, cuando nací, que realmente no me acuerdo, dice el paciente, pues es que no me acuerdo. Pues obviamente no se acuerda porque era bebé y hicieron una exsanguinotransfusión por incompatibilidad de grupo con la mamá, y ahí adquirieron el virus de hepatitis C, y cuando los vemos, pues ya están en la edad adulta, ya tienen cirrosis o incluso ya tienen hepatocarcinoma. En cuanto al uso de drogas endovenosas, vean ustedes el número de cero conversión de los adictos de 50 a 80%, y un 100% de cero conversión a los 8 años de exposición. Y esto, bueno, es solamente para decirles cómo vamos de adelantados en México en cuanto a tratamientos para nuestro país. El tratamiento existe, pero no tenemos acceso a él. Y eso, bueno, no me toca a mí discutirlo cuando forme parte del grupo político, porque ahora las mujeres vamos a llegar a la política, a las altas esferas, pues vamos a tener la posibilidad de opinar.
¿Cómo estamos en México? Vean ustedes la cantidad de millones de sujetos que están infectados. El 80%, yo creo, aún no sabe de su enfermedad, predomina el genotipo 1 y la mayoría, como ya comentamos, no tiene acceso a los nuevos tratamientos, por lo que seguiremos en el subdesarrollo. Y yo creo que vamos a tener mucho tiempo en él. Esta transparencia que he presentado muchas veces, pero el camino de la curación que existe, ya hicimos incluso un plan nacional para prevención y diagnóstico, que en un futuro no muy lejano va a ser publicado en la revista de gastroenterología, pero vean ustedes que nosotros nos andamos por aquí, o sea, el camino, el escrutinio, hacer las pruebas, el consejo, la evaluación, y aquí nos vamos a quedar atorados. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Ojalá que nos unamos todos para poder tener los tratamientos para hepatitis C, porque es una enfermedad que podemos curar y que no estamos curando por muchas razones, pero entre ellas porque una actividad, el hacer solo pacíficamente y que permanezcamos inactivos y no luchemos por tener los tratamientos, eso es lo que nos va a llevar al fracaso, como en este país nos está sucediendo. ¿Cuáles son los mensajes que yo les diría que se llevaran a casa, pero que no los olviden y no los metan en un cajón? Es que la hepatitis C es un problema de salud mundial y obviamente nacional, y como les decía, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 ya no deben de existir casos de hepatitis C en el mundo, pero en México yo obviamente no lo creo, ni creo que nadie lo crea, ni los políticos tampoco lo creen, y debe sospecharla y diagnosticarla, debemos sospecharla y diagnosticarla de manera oportuna, porque si no, aunque lo diagnostiquemos, ya no vamos a poder tratarlo. Y yo diría, si a mí me preguntan mi opinión, es que todos los pacientes con diagnóstico de hepatitis C deben de recibir tratamiento, no solamente los que ya están en una etapa avanzada, sino justamente los que están en etapas iniciales, porque esos los podemos curar y los podemos mandar a su casa, se van a morir de otra cosa, pero no de esto, a lo mejor los atropella un carro o algo así. Pero creo que esos son los mensajes que se deben llevar a casa y muchas gracias por su atención.